No paramos de hablar con Esteban Valenti justamente de las redes sociales, del mundo digital, aunque los libros en este país se siguen leyendo y hoy nos convoca justamente su último trabajo que se llama El clavo en el sillón. Lo tengo por aquí, lo vuelvo a mostrar. Esteban Valenti, entonces periodista, militante político y escritor, nos acompaña para hablar sobre este último trabajo. El clavo y el sillón, ambas cosas tienen su doble sentido, ¿verdad? Bienvenido, Esteban. Gracias, muchas gracias. A propósito, ¿no?, de lo que es el poder en ese sillón, en el que a veces algunos se acostumbran demasiado, y lo que vendría a ser ese clavo incómodo y punzante en lo que refiere al poder. Sí, hay dos formas de poner el... Para que estamos porque con además, un pequeño inconveniente ya de vamos a ver micrófono. Porque además de, ya lo vamos a estar solucionando. de lo que representa la molestia del clavo en el sillón, hay otros que están atornillados. Claro, A un claro, sillón, ¿no? Entonces, me parece que hay dos caminos interesantes, ¿no? Ahí como para poder desarrollar y analizar respecto al trabajo que has hecho, Esteban. Iba a empezar sí, por ahí. días. Hay clavos en un sentido y en el otro. Y claro, y tornillos exactamente. en un sentido y en el otro. Lo que tú decías tiene un valor que no es simplemente testimonial. Es decir, el Uruguay sigue siendo un país de la Feria del Libro, sigue siendo un país donde las editoriales proporcionalmente a otros países de América Latina venden mucho más libros. Yo lo sé por Sudamericana, con la que yo edito desde siempre. Y creo que ese es un símbolo que hay que alimentarlo, hay que producir, tanto trayendo autores del exterior como Uruguay. En Uruguay hay un tema candente en este momento y hace bastantes meses, que es todo el tema de la relación entre la izquierda, en el poder desde hace 12 años, y el tema de la crítica. ¿Hasta dónde se puede criticar? ¿Vale criticar o el gran proyecto político es abandonar todo, ser suaves, delicados para poder ganar las próximas elecciones? Esa lógica es la lógica del sillón. Es la lógica del sillón. El sillón por encima de todo. El palacio por encima de todo. Entonces, a mí me parecía que el proceso que yo he vivido durante estos últimos años, que no es desde ahora, que tuvo además una etapa posterior a la redacción del libro, a la publicación del libro, que fue la renuncia del vicepresidente de la República, era una buena idea de la editorial, una buena idea, hacer una síntesis de los aspectos críticos. Ustedes no sé si habrán notado en los últimos días saltaron otro tipo de episodios, ¿no? Es decir, un episodio con un intendente blanco, un episodio con un diputado blanco, y entonces empezó esa lógica de que no, en realidad todos tenemos algo para esconder, esto empezó para tratar de tapar el tema de Sendik, pero todo depende de dónde se mire. Si se mira desde el clavo de la crítica ciudadana, o política crítica, porque yo soy también político, yo quiero decirle, ¿qué es mejor? Un país donde todo el mundo barre abajo de la alfombra, un país donde hacemos un concurso para ver quién hace las peores cosas. Claro. Entonces, sí, donde el consuelo está en la revancha con el otro. Ahí ¿no? está. Eso no vale, no sirve. Es decir, lo que hay que reivindicar es el sentido crítico para todos. Eso hace que la política valga la pena, no solamente como la obra de gestionar el poder, que es imprescindible desde que el ser humano salió de las cavernas. Pero yo vengo de Italia. Italia es un país de altísimo nivel de participación política. ¿Saben cuánta gente vota? El 50%. Claro. Esa es la primera derrota de toda la política y la democracia. ¿Pero a quién afecta más? En el país donde había la mayor izquierda del mundo occidental, no existe partido de izquierda. Viste que acá en el Uruguay nadie dice que es de derecha, ¿no? Sí. ¿Está? Cosa que a mí me parece bien, Ahora, no es cierto. ¿es lo mismo ser de izquierda en Italia, en Argentina o en Uruguay? No, sí, en cuanto a algunas grandes definiciones, sí. Una de las que yo creo que es fundamental es la relación con el manejo de los dineros públicos. No se puede proponer cambiar la forma de distribuir la riqueza, hacerla más justa, más equitativa, no todo igual, porque ese es un mecanismo para las termitas, para las hormigas, no es un mecanismo para hacer progresar las civilizaciones humanas. Bueno, pero más justa. Tú puedes proponer eso y después en el momento en que te toca gestionar el poder, manejarlo de manera sin control, hacerlo a gusto y gana.
incluso sobrepasar los límites lógicos. Hay una definición muy buena, creo que es del Código Civil, que una empresa hay que administrarlo como un buen padre de familia. Bueno, un Estado hay que administrarlo muchísimo más como un buen padre de familia, en el mejor sentido de la palabra. Pero además, a mí lo que me preocupó, recogiendo esas columnas, trabajando el tema, estudiándolo, es esto. Hay una gran caída del nivel político, ideológico, cultural de la política uruguaya. Si uno compara los debates parlamentarios de hace 60 años, y más también, había un gran nivel, pero un nivel realmente de reflexión, ¿ah? De todos, incluso de la derecha, te diría, de la derecha, del centro, de la izquierda, había reflexión. Ahora, no sé si a ustedes les pasa, pero uno tiene la sensación de que todo es una sucesión de episodios. Parece esa revista de cuadritos, ¿viste? No se construye una historia de una colectividad como la uruguaya, que tiene que afirmar todos los días su identidad. Hay países que no lo necesitan. Pero además una sociedad tan politizada, ¿verdad? Como la Muy uruguaya, que tiene además Sí. argumento para poder tener esas discusiones. Pero volviendo un poco al tema también de lo que planteas en el libro, porque hay varios asuntos muy interesantes. Entre ellos, bueno, la crítica en el poder, la autocrítica de los propios gobiernos que cuando están en ese poder. Pero después hablas de otro fenómeno que vale hilvanarlo con todo el caso Sendik y cómo fue su desenlace, que hablas de la judicialización, del tema judicial de la política, es decir, en vez de ir a esa crítica moralista, ética, hay como una ausencia de todo eso y todo se destina a la justicia para que lo resuelva la justicia y todos los temas que son políticos, en definitiva, terminan en la justicia y en manos de jueces. Y no de esa autocrítica de cada gobierno, de sus integrantes, de realmente tomar conciencia moral de sus actos. Bueno, criticar a los adversarios es la cosa más fácil, elementaria y básica de la política. Lo sabemos hacer todos desde que nacemos a la política. El problema es que cuando uno llega al poder y llega al gobierno, hacer autocrítica ya no es lo mismo. Ya exige un nivel de adhesión republicana y moral diferente. En segundo, si no tenés autocrítica, la crítica no sirve para nada, porque son dos morales. Yo la estoy viendo ahora con casos que ustedes están viendo. Es decir, no puede haber. Y lo tercero que decís vos es la quinta esencia de la decadencia de determinada forma de hacer política. Es pasarle a un poder del Estado que tiene que opinar sobre aspectos penales, y yo voy a insistir en esta palabra, lo penal tiene que ver con la libertad de la gente. Es lo más grave que hay en una sociedad. Mandar preso o condenar penalmente a alguien es siempre una gran derrota colectiva, no es una pavada. Entonces, cuando la política dice esto, que vaya a la justicia, de repente tiene que ir a la justicia. Pero yo no necesito que algo vaya a la justicia y que la justicia me dicte a mí cuál es mi moral. El día que los políticos hagan eso y lo están haciendo, es que estamos renunciando a un aspecto fundamental. Es decir, la justicia podrá decir lo que quiera sobre si se cumplió el TOCAF, que entre otras cosas, yo leyendo algunos documentos, como por ejemplo lo de la Junta de Transparencia, me doy cuenta que algunas de las afirmaciones que se han hecho ahora, de que hace falta una ley para rendir cuenta de los gastos, es una balandronada, no tiene nada que ver, no hace falta ninguna ley, basta que cumplas con el TOCAF. Pero además hay un aspecto que va por otro andarivel, que es la moral y la ética. Voy a tomar un hecho. Vengo de Italia. Antonio Gramsci decía, decir la verdad es siempre revolucionario. Un hombre que lo dijo desde la cárcel fascista, que escribió su obra desde allí. Bueno, en algún momento en la izquierda uruguaya parecía que mentir era revolucionario. No digo que la verdad es siempre revolucionaria, que es una visión dogmática y diferente. Decirla, tratar de reflejar la realidad. No hay verdades absolutas. Cualquiera que haya seguido la historia de las ciencias, la historia de la política, sabrá que no hay verdades absolutas y que hay que asumirlo, pero vos tratás de reflejar la realidad. Y lo primero que habla es la realidad. Entonces, cuando vos tenés una parte de la sociedad uruguaya, que también hay que asumirlo en este debate, porque yo lo veo por las reacciones. Yo veo una parte de la izquierda uruguaya
que no le importa un rábano lo que ha pasado, que igual sigue defendiendo de la misma manera, que acepta que alguien diga que el título es un cartoncito, cuando nosotros nacimos como fuerza política. Yo hace 55 años que milito en la política. Y me acuerdo, si me decís, pasá una espumadera, a ver qué queda. Una de las cosas es que la cultura era un elemento fundamental. La cultura, el empeño, el estudio. Es un cartoncito. Pero leyendo las páginas se trasunta cierta decepción de lo que han sido estos años, más allá del análisis objetivo. Y el dolor más grande genera el que desde la fuerza política por la que usted trabajó durante mucho tiempo no se acepte la crítica y por el contrario se le rotule o se le tilde con un montón de adjetivos calificativos, o que haya fracasado aquel proyecto original que tenía el Frente Amplio. No, el proyecto original yo no me atrevo a eso porque no lo creo. Si no, si lo tuviera que decir, con el ejercicio que he hecho, lo digo. Es más, si usted lee en el final del libro, yo digo que para poder valorar... Muchas cosas se consiguieron. Se consiguieron. ¿Sabe qué pasa? Nosotros mismos le dimos a la sociedad uruguaya ambiciones que antes no tenía. No siempre, ¿eh? Es decir, esa idea de que el Uruguay nació con nosotros, yo nunca la tuve. Es más, una de las cosas que me viene bien cuando viajo es volver y darme cuenta de lo que es el Uruguay, mucho más que antes. Este fue un país ambicioso. Yo veo una foto acá, ¿no? Le falta una parte fundamental, los grandes hitos de la ambición de este país, que también tuvieron expresiones físicas. El Palacio Legislativo en este país, la Rambla de Montevideo, el Hospital de Clínica y 9 meses para construir el estadio, daba una idea de una sociedad extremadamente vigorosa, con iniciativa, etc. Entonces, tú te das cuenta que si vos le diste todos los cambios que le hemos dado en estos 12 años, algunos muy buenos, algunos muy importantes, primer defecto que tenemos es que no hemos logrado que la sociedad se apropie plenamente. Segundo elemento, tenemos dificultades en la sostenibilidad. ¿Por qué? Y porque en realidad hay algunas cosas, cambios culturales. Cada vez que hay algo que anda mal, todo el mundo dice que hay que hacer un gran cambio cultural. No, estoy hablando de cosas concretas. ¿Se hicieron cambios culturales? Sí, el más importante. ¿El Uruguay era viable o no era viable? ¿Usted se acuerda en el 2002? Sí. La pregunta esa ahora no está planteada, claro, pero hay otros que no se han hecho. Educación ya para cerrar, y costo del Estado. Educación y qué hablar. Es decir, 500 millones de presupuesto, 2.500 millones de dólares de presupuesto. ¿Alguien vio una proporción de cambios en los resultados, que es lo que importa la educación? En 12 años se tendrían que haber visto. Y lo otro, efectivamente, digamos, todo lo que tiene que ver con la cultura de la sociedad. Ayer yo miraba los informativos. Es cierto que los medios tienen una tendencia a pasar las malas noticias, cosa que hay que acostumbrarse porque es así en todo el mundo. Ahora, pareció un parte de guerra. Los jueces que no van por tal cosa, la metropolitana que entra en el Marconi. ¿Y por qué? Son debilidades de toda la sociedad, no, pero nos ha quedado una parte de la sociedad uruguaya del otro lado de la valla, del otro lado de la zanja, y no lo vamos a resolver simplemente con UPM. Bueno, con respecto a eso, ya para cerrar, usted dice que efectivamente en esta segunda parte del gobierno de Vázquez le falta innovación, le faltan ideas y que básicamente, según su opinión, está todo puesto el optimismo en esta segunda planta de UPM y no mucho más que eso. Bueno, hay una cosa que no funcionó. Un gran proyecto era el del Sistema Nacional de Cuidados. No alcanzó las dimensiones ni la importancia, por ejemplo, del Plan Ceibal, ni su impacto, ni su valor. Pero hay una cosa más importante. UPM se ha transformado en un mito. Y ya nos costó una de las figuras más tenaces, más constantes, más serias del equipo económico, que es Massoyer. Yo creo que no hablé nunca, pero lo conozco. Es decir, yo fui militante del sector que él pertenecía. Le decían el Gurka, no solamente en la facultad, era el que defendía determinadas políticas. Y hubo momentos críticos, y él jugó un papel muy importante. Nos costó él. Yo lo respeto mucho, no digo que tenga razón, pero yo quiero saber cuánto nos va a costar la planta UPM, no en plata solamente, porque no es lo mismo la planta 1 que la planta 2. La planta 2 fue un éxito
atronador, de todo punto de vista. ¿Quién nos ayudó? Los piqueteros. Lo pagamos, etcétera, tuvimos problemas, pero todo funcionó a una velocidad que en el Uruguay era desconocida. Ahora tenemos la planta 2. Pero la planta 2 tiene $1.000 millones de inversión del Estado uruguayo. Si arriba de esos 1.000 millones de tren y de carreteras no corren las 2 millones y pico de toneladas de celulosa y las 10 millones de toneladas de troncos de madera, no cierra un número. Y entonces, ¿es ese el gran proyecto transformador? ¿Es un gran proyecto? Yo lo quiero conocer. Yo lo digo con toda claridad, no lo conozco, no me gusta opinar, pero las primeras reacciones que las conocía, yo sé, y les voy a decir una primicia, que esa era la posición y es la posición de la inmensa mayoría del Ministerio de Economía y Finanzas. Que los costos fiscales de eso y de la reforma de los cincuentones, porque ¿sabes qué va a pasar? Durante los 3, 4, 5 primeros años, al contrario, va a ser positivo, pero los países, a pesar de que es cierto que hablar de 10 años es hablar de otro país o de otro mundo, van a tener que afrontar costos que todos queremos conocer y analizar. ¿Lo va a analizar la oposición con su óptica? Sí, lo va a analizar. Pero nosotros lo tenemos que analizar con una óptica que es muy clara. Nosotros no somos los dueños de este país. Por suerte, además. No somos gobierno único, ni partido único, ni habrá algunos que aspirarán a hacerlo. Yo no lo aspiro, porque eso lleva a las realidades que fracasaron estrepitosamente. Yo, con el libro, lo único que pretendo son 2 cosas. Primero, ver si efectivamente las críticas que hice durante los últimos años se cumplieron o fueron rechazadas totalmente por la realidad. Porque viste que hay una gran ventaja ahora, ¿no? Y una gran desventaja, el archivo. El archivo está al alcance. Muy bien. Y la segunda cosa es mantener permanente la reflexión sobre la crítica, no lo amarillo. Eso que yo, el amarillo le tengo una cierta simpatía, ¿no? El amarillo y negro. En época de aniversarios. Y abordás además mucho más temas más que por profundo. supuesto no nos da ahora el espacio porque incluís a Latinoamérica, incluís la izquierda de Latinoamérica. Gran problema. El tema de la corrupción y la izquierda, bueno, son diversos los temas que están en el libro, así que bueno, en otras circunstancias seguiremos abordando otros puntos, porque está todo el caso ANCAP también, como una estrategia que usted plantea como fallada para lo que iba a ser la posible candidatura de Sendik en su momento, y por eso esa inversión desmedida. Bueno, hay temas apasionantes que plantea en el libro, pero que más adelante vamos a abordar. Y textos originales entonces. Va a seguir, desgraciadamente, todo el debate. Habrá más ediciones. Esteban, muchísimas gracias por su visita. Muchas gracias. Muchas gracias.